permite y nos da la confianza, hermano César, de poder ministrar la palabra de Dios en este lugar. Y estábamos en una actividad grandiosa, hermano, estos días en TDR, hermano, y nos pudimos alimentar de la palabra de Dios, y creo que en esta hora no va a ser la excepción. Dios también va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra en este momento, hermano. Y agradezco al Señor más que nada por todas las cosas y todas sus bendiciones en mi vida, hermano. Y sé que tenemos dificultades, sé que hay momentos difíciles en nuestras vidas, pero el Señor Jesús está para fortalecernos, para guiarnos, para guardarnos y para mantenernos en pie en medio de dificultades, en medio de quebranto, en medio de dolencia, en medio de dolor, en medio de la dificultad. El Señor Jesucristo está con nosotros. Aleluya, amén, hermano. Vamos a entrar en palabra de Dios, Efesios 6. Vamos a entrar en la palabra de Dios, Efesios 6. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11 en esta hora, amén. Efesios 6, verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermano: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme, amén, contra las acechanzas del diablo. Y quiero en esta hora hablar bajo el tema: por lo demás, fortaleceos. Por lo demás, fortaleceos, amén. Y quiero que me ayude con una oración en este minuto. Levante su voz, pueblo de Dios, y ore por mí, por favor. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta hora, Señor del cielo, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, por esta tu palabra, Dios Santo. Solamente soy un vaso, Señor, en este minuto. Habla a mi vida, Señor. Habla a mi vida, Señor. Habla a nuestras vidas en esta tarde, porque tu pueblo está atento, Señor Jesús, de lo que has de decir a nuestras vidas. Oh Señor, no quiero ser yo, no quieren ser mis palabras. Quiero que sea tu palabra que corra en esta hora y sea glorificada. Que puedas tu palabra motivar a alguien a seguir adelante, Señor. Si alguien venía sencillamente a entregarlo todo y decir: ¿sabe qué? Ya no puedo más. En esta hora va a salir fortalecido por tu palabra, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar su asiento. Quiero hablar bajo el tema, ya lo dije ya, por lo demás fortaleceo. Por lo demás fortaleceo. Y casi todos los seres humanos, al iniciar algún proyecto en su vida, algún programa, algún plan, lo iniciamos normalmente con mucho entusiasmo. Y lo echamos todo, como dice, al asador. Echamos toda la carne al asador. ¿Cierto, hermano César? No guardamos un poco, echamos toda la carne en el asador, porque estamos poniendo todas nuestras ganas para que este proyecto se lleve a cabo, y no solamente se lleve a cabo, sino que tenga resultados productivos en nuestra vida. Pero conforme va pasando el tiempo, el peso del compromiso se nos va haciendo más grande. Además, en el proceso van surgiendo desafíos y obstáculos y tropiezos no contemplados. Y a veces el vigor con el que iniciamos en un principio se va agotando. Amén. Y quiero hacer un paréntesis acá, hermano, porque muchos hermanos me escribieron: hermano, ¿usted por qué no ha venido a las 12 del mediodía, hermano? Y no me tocaba a mí predicar a las 12. Le tocaba al hermano Marco. Y claro, no digo esto porque sea él más o yo sea menos y él sea más. No, hermano, porque la gloria de Dios siempre utiliza a los siervos de Dios para manifestarse de manera poderosa, hermano. Pero se me acercó un hermano hace un poco y me dijo: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué te estás tan frío? No, siempre estoy, cuando me toca predicar, siempre me pongo bastante nervioso, hermano. Y le digo: no, es que me toca predicar. Y me dice: ¿serio? Me dice: ¿no le tocaba al hermano Marco? No, me toca a mí. Claro, yo sé cuándo me toca, porque el pastor me escribe y me dice: Kenny, te toca a las 4:30. Y cuando me escribe eso, que fue el día viernes, hermano, como es cosa rara, viernes en la tarde, y yo estaba trabajando. Y después del trabajo, el día jueves me fui a la actividad que tuvimos en TDR, y el viernes igual después me fui a la actividad, y ayer trabajé y también me fui a la actividad, hermano, y no tenía el tiempo para escribir el mensaje. Y déjeme decirle que este mensaje lo escribí durante la mañana, hermano. Y gracias a Dios por las palabras que Dios da para nuestras vidas, y Dios va a hablar a alguien en esta hora, amén.
En un principio esas fuerzas se van agotando, hermano. Y le decía al pastor, ojalá, me dijo, tiene que estar pendiente porque probablemente llegue un pastor de lo que está por allí y venga a predicar. Y yo le dije, ojalá, pastor, que haya otro cordero para ese sacrificio. Y resulta ser que no llegó nadie. Y le digo, pastor, ¿sabe qué? Tengo a alguien para que predique en mi hora. Un pastor de Perú que yo no conozco, pero el contacto que me dio ese pastor sí lo conozco. Yo es un pastor también de la iglesia ya en una ciudad donde yo estuve en Perú por algún tiempo. Y le dije, pastor, tengo una persona para las 4:30. Me dijo, ¿sabes qué? Lo quiero a las 7:30. Usted predica a las 4:30, me dijo. Y aquí estamos, hermano, para la gloria de Dios, amén. A veces nosotros, hermanos César, queremos escabullirnos de la responsabilidad, hermano. Queremos salir corriendo de la responsabilidad, del llamado de Dios, hermano. Pero esto es algo muy fuerte. Aunque usted y yo quizás desistamos, aunque usted y yo queramos darle la espalda al Señor, Dios siempre va a ir al lugar donde usted se encuentre para buscarlo, porque necesita utilizar su vida para bendecir a otro. Pero vamos perdiendo las fuerzas iniciales, hermano. Y esto es privativo, amén, de las personas que se consideran más débiles. No es privativo, perdón, para las personas que se consideran más débiles, sino que también para aquellas que se consideran más fuertes. Es decir, las fuerzas se le acaban al más fuerte y al más débil. Amén. Esto también sucede con las cosas espirituales. Por eso Pablo, que experimentó esto, quiere darnos un consejo que él explicó de su propia vida. Y dice que tomar fuerza del Señor. Por eso aconseja a todos los lectores de sus cartas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando Pablo dijo estas cosas es porque se encontraba agobiado, porque también se encontraba en situaciones difíciles. Porque para yo poder decir algo acerca de una situación difícil, yo he tenido que pasar por las mismas. Y el apóstol Pablo dijo, para que ustedes puedan tener fuerza, ustedes necesitan fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. Yo he necesitado de esa fuerza y ha venido el Espíritu de Dios sobre mi vida y Él me ha fortalecido. Ahora bien, ¿por qué necesitamos fortalecernos en el Señor? ¿Por qué Pablo está exhortando a los cristianos a tomar fuerza del Señor? Y hay razones válidas para tomar esta amonestación que hizo Pablo a la iglesia. Porque sin la fuerza del Señor somos débiles. Amén. Porque sin la fuerza del Señor somos débiles. Todo cristiano sincero debe admitir que sin el Señor nada somos. Jesús enseñó nuestra dependencia de Él allá en Juan 15:5. Enseñó que nosotros debíamos depender exclusivamente de Él. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor nos dijo que teníamos que depender de Él, no de nuestra fuerza. Y felicito a los hermanos que van al gym, hermano. Yo no puedo, no tengo el tiempo, hermano, para hacer eso. Y felicito a los hermanos que hacen su ejercicio y usted lo ve más fuerte que yo, porque yo también soy fuerte, hermano. Dijo por allá. No creo. Pero sí, hermano. Y felicito a sus hermanos, pero déjeme decirle, le voy a hablar palabra de Dios en esta hora, hermano. Dice, la palabra de Dios dice que para el ejercicio corporal, para poco es provechoso. Para poco, déjeme decirse, hermano, usted gaste su dinero en el gym, pero el Señor Jesús no quiere que usted haga eso. El Señor quiere que usted y yo nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Que no creamos que dependemos de nosotros, de lo que hacemos en el gym, de la capacidad que tenemos, de la fuerza que levantamos, hermano. No, sino que dependamos exclusivamente de Él. Este cuerpo corruptible no va a ingresar al cielo, hermano. Por esa razón nosotros necesitamos prepararnos espiritualmente para que lo incorruptible sea lo que pueda acceder, nos pueda dar el acceso a la presencia de Dios. Dice, una rama no depende de otra para su vitalidad. Usted no depende del otro pámpano. Usted no depende de la otra rama. Usted depende de la vid. Yo dependo de la vid, hermano. Y por eso el Señor nos hace referencia que nosotros debemos depender de Él. La vid es la que da la savia que nutre a la rama y a cada pámpano.
para que produzca un buen fruto. Así también cada cristiano es nutrido y por tanto productivo solo cuando se mantiene con una relación interpersonal con el Señor. Solo no podemos, hermano. Podemos intentarlo, y yo lo he intentado en muchas ocasiones, pero estoy seguro que por mi propia fuerza yo voy a fracasar. Pero si nosotros ponemos nuestras fuerzas en el Señor, hermano, estoy más que seguro que usted y yo vamos a poder lograr grandes cosas en el Señor. Porque sin el poder de Cristo no hay victoria. Y cantaban esa canción: a Cristo, fuera de Cristo no hay victoria. Amén. El cristiano maduro está consciente de sus propias debilidades. Porque Pablo dijo: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y antes dice a los insensatos, a los necios, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y termina diciendo este versículo: y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Esto éramos nosotros los débiles, hermanos. Por tanto, el cristiano debe apoyarse y fortalecerse en Jesús, porque su fuerza es limitada, mi fuerza es limitada. Nuestra debilidad es inyectada con el vigor de la fuerza suya para convertirnos en cristianos fuertes. Pablo escribió: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6 dice: éramos débiles y incapaces de salvarnos por nuestras propias cuentas. Cada uno estaba desviado, cada uno estaba siguiendo su camino, pero el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que cuando éramos débiles murió por los impíos. Aleluya. Jesús tuvo que venir, y no solamente un buen momento, sino que llegó en el mejor momento para rescatarnos. Jesús quiso transformar nuestra debilidad en fortaleza, hermano. Jesús quiso hacer esto. Quizás nadie le dijo: hazlo. Él tomó simplemente la decisión de salvarnos. Se despojó a sí mismo, se humilló hasta los sumos totalmente para salvarte a ti, para en este día fortalecerte. Si hoy necesitas fortalecerte en el Señor, es la ocasión y es el momento. Ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Ahora bien, ¿por qué la vida cristiana es una constante lucha, hermano? Hoy salimos de una dificultad, mañana tenemos otra. Hoy conseguimos para comer, mañana nos falta de nuevo. La vida cristiana es una constante lucha, hermano. Pablo nos insta a pelear la buena batalla de la fe. Pelear, enfrentarla. Amén. En 1 Timoteo 6:12 dice: Pablo mismo nos dijo que al final de su vida dijo: he peleado la buena batalla. Y 2 Timoteo 4:7, Pablo presenta la vida cristiana como una batalla en la que hemos de luchar. La primera necesidad para enfrentarse a la lucha espiritual es, hermano, estar en forma. Para nosotros poder soportar esta lucha, hermano, necesitamos estar en forma. Y ahí sí, hermano, pues, tome nota. Ejercítese en la fe. Necesitamos ejercitarnos en la fe. Amén. Y fortalecerse en el Señor es ponernos en forma espiritualmente. Pablo quiere que obtengamos nuestras fuerzas del Señor, porque el Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Por esa razón Pablo dijo: tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe y recibir la fortaleza del Señor, de aquel que nunca ha perdido una batalla. Si dependemos de nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana, fracasaremos, hermano. En muchas ocasiones yo lo he hecho, hermano. He querido quizás hacerlo por mis propias cuentas. He querido empujar las cosas con mi propia fuerza y he fracasado. Porque solo en Cristo hay la fuerza para vivir de acuerdo al nuevo hombre, para cambiar nuestras vidas, para hacer frente al enemigo. Sin duda enfrentaremos muchas adversidades en nuestra vida, pero Pablo nos dio un ejemplo allá en Romanos 8:35, esos versos tan conocidos por usted y por mí. Romanos 8:35 dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
problemas externos por causa del evangelio o angustia, persecuciones internas o persecuciones, opresiones o por diferentes cosas como el hambre, por necesidades de comida o por desnudez, por necesidades de ropa o por peligro, por exposición al riesgo de la amenaza, por la muerte que hoy se respira en la calle, por la posibilidad quizás de ser asesinado. Pero el verso 36 dice la palabra de Dios, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ha ganado la batalla por ti y por mí. Aleluya. Antes de estas tribulaciones, por lo demás, hermano, antes de cualquier situación difícil que podamos estar atravesando, el Señor ha ganado, ha vencido por ti, por mí. Según Pablo, todas estas cosas están lejos de vencernos. Pero a veces, hermanos, parece que esas cosas ganan terreno en nosotros. Y es porque no nos hemos ejercitado en la fe. Pero dice la palabra de Dios en estos versos que esto está lejos de vencernos. No somos vencedores por nuestras propias fuerzas o capacidad personal, sino por medio de aquel que nos amó. Él es la fuente de la fortaleza, hermano. Porque el Señor es la fuente de toda fortaleza. Pablo quería que entendiéramos que los cristianos dependemos no solamente de nuestros propios recursos internos, sino de la fuerza externa que ha venido de Dios, o que viene o que proviene de Dios. Esta fuerza externa proviene de Cristo. Por eso Pablo escribió aquel verso tan conocido, y quiero que usted lo grite conmigo en esta hora, que dice Filipenses 4:13. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Somos fuertes solo cuando nuestras fuerzas provienen de parte del Señor. Muchas personas se detienen en entregarse al Señor por temor de fallar después. No, es que yo creo que no soy tan bueno para ser cristiano. Es que yo todavía tengo tal debilidad. Es que yo todavía me siento atraído por esto. Y tenemos temor de acercarnos a Dios por fallarle, por pensar que podemos fallarle. Y eso no está mal. Algunas personas quizás se me han acercado y me han dicho: yo no me he entregado al Señor porque estoy todavía batallando con un vicio. Algunos están batallando con alguna tentación. Algunos están batallando con algún empleo. Unos con un supuesto amigo. Otros con otra debilidad. Pero sea cual sea la razón, si no has superado esa situación es porque estás luchando solo con el problema. Por eso el Señor le está hablando a alguien en esta hora. Y diga en esta hora, en el nombre de Jesús: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay alguna dificultad, si hay algún problema, hermano, créame que solo no lo va a lograr. Pero si usted dice: todo lo puedo en Cristo, Él va a darte la fortaleza para superar cualquier dificultad. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, Jesús nos anima diciendo: confía, confía. En Juan 16:33, confía, yo he vencido al mundo. Amén. Necesitamos tener ánimo, hermano. Y Juan y Pablo se ponen de acuerdo para hacer varias cosas, hermano. Y una de esas es motivarlo a usted y a mí a seguir adelante. Primera de Juan 4:4 dice: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Si usted necesita hoy superar algo, hermano, es porque usted necesita comprender. Necesitamos comprender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso lo dijo Juan. Y Pablo nos dijo en 1 Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de aquel. Amén, aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que confiar, hay que estar con el Señor. La victoria está asegurada con Él. Aleluya, denle ese aplauso al Señor.
Pero mire lo que dice Isaías, hermano. Isaías 31:1 dice la palabra de Dios: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermano, porque a veces nosotros podemos ir quizás a algún amigo, quizás a alguien del mundo, quizás a algún conocido, a buscar ayuda de alguien que no corresponde. Y dice la palabra de Dios: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y cuando dice desciende a Egipto por ayuda, hermano, es porque usted y yo hemos salido de la esclavitud. Hemos salido de ese lugar de esclavitud. No necesitamos buscar nada en el mundo, hermano. No necesita usted ir a buscar salud en el mundo. No necesita usted a buscar la fuerza en el mundo. No necesita usted ir a buscar el apoyo de alguien en el mundo. Si usted necesita hoy fuerza, necesita venir a los pies del Señor. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, dice la palabra de Dios, y su esperanza la ponen en los carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y dice: y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Necesitamos buscar al Santo de Israel, al poderoso de Israel, hermano, el que ha sacado a Egipto de la esclavitud con mano poderosa, con grandes señales, con grandes prodigios. A ese debemos recurrir, hermano, porque Jesús es la fuente de toda fortaleza. Como cristiano, hermano, como cristiano no podemos ver al enemigo, no podemos vencer al enemigo si nuestra fuerza no viene del medio correcto. Jesucristo es la fuente. Y para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Cómo debemos fortalecernos en el Señor? Y vamos a mirar eso en la palabra de Dios. Y perdóname si voy un poco rápido, hermano, porque tengo varias páginas por decir y no quiero pasarme del tiempo que corresponde. Pero si voy muy rápido, hermano, usted puede meterse a YouTube después y ponerle -1 o -2, no sé, hermano, para que pueda entender, hermano. Pero la palabra de Dios quiere decirnos algo en esta tarde. Dice: para alcanzar las virtudes cristianas, Pablo escribió en Colosenses 1:11, dice: fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y si no tomamos fuerza de Jesús, jamás podremos desarrollar las virtudes cristianas que den gloria a Dios. Por ejemplo, la paciencia, como lo estamos leyendo en este verso. La paciencia significa la capacidad de soportar todo problema fielmente. Y no quiere decir que no sintamos el peso del problema y de la aflicción en nuestras vidas, sino que no nos dejamos vencer por ello. Que construyan un ánimo, que no construyan un ánimo ni una fe fuerte, hermano. Se requiere una reacción ante los acontecimientos difíciles. Cuando somos fortalecidos en el poder de Cristo, podemos dominar nuestras emociones frente a las situaciones difíciles. Cuando no somos fortalecidos, cuando no estamos fortalecidos en el Señor, en lugar de bendecir, podemos maldecir, podemos renegar, podemos culpar a otros por las cosas que nos están pasando. Pero ser fortalecidos con el poder de Cristo nos capacita para tener la paciencia que Pablo nos dijo en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, hermano, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en los insultos. Es necesaria las carencias, las persecuciones, las presiones, las angustias, las preocupaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Cristo nos capacite para tener paciencia, hermano, es allí donde empieza a actuar la paciencia. Es allí donde empieza a actuar el poder de Dios. Ahora lo segundo es longanimidad. Y la definición de longanimidad, hermano, en estos versos de Colosenses que acabamos de leer, dice que es grandeza y constancia de ánimo frente a las adversidades. Eso es longanimidad. Es decir, no enojarse fácilmente, aunque a mí no me cuesta mucho, hermano. A veces me enojo fácilmente, hermano. Que a veces uno no ayudan tampoco, hermano. Pero a veces nos enojamos fácilmente, hermano. Y el Señor nos dice que cuando usted está fortalecido en el Señor, uno de los frutos de esa fortaleza, de eso que usted tiene del Señor, hermano, es que usted es longánime. No se desespera, no se enoja fácilmente.
La paciencia hace referencia especial a la manera en que nosotros soportamos cada situación difícil, mientras que la longanimidad se refiere a nuestra reacción al encontrarnos con personas difíciles. Es la capacidad de soportar a esa persona desagradable, a que nos buscan perjudicarnos. Para soportar esta clase de personas necesitamos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Y Pablo escribió allí en Colosenses: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1, 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el verso 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Según Pablo, hermanos, según Pablo, la longanimidad es un asunto de dignidad, de honra, de estimación, de excelencia. No para quedar bien con alguien, no para que te quieran más en la iglesia, sino para ser como el Señor es. ¿Sí me está entendiendo? No se trata de que usted sea longánime, hermano, para que a alguien le agrade, para que sea más querido dentro de la iglesia. Se trata de que nosotros necesitamos ser pacientes y longánimes para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. El Señor ha sido muy longánimo con nosotros, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del Señor, hermano César? ¿Tú eres cristiano? ¿Sí o no? A mí me ha pasado, hermano. Pero sin embargo el Señor ha sido longánime con nosotros, hermano. El Señor ha seguido siendo el mismo ayer, hoy, por lo siempre, hermano. Pero para llegar hasta tener esa virtud cristiana, definitivamente necesitamos del Señor, hermano. Definitivamente necesitamos del Señor y del poder de su fuerza para permanecer fieles a Dios a pesar de lo que digan los demás. Otra razón por la que debemos fortalecernos en el Señor es porque debemos cumplir su voluntad. Y Pablo escribió en 2 de Timoteo 4, 16 y 17, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y a veces, hermano César, usted podrá esperar de mí que yo le colabore con algo, que le ayude. Hermano John, quizás usted esperará que yo vaya a su casa y le lleve un par de harina con unas sardinas o con un jurel para que usted, amén, 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 dice, para que pueda resolver su situación crítica, hermano. Pero todos, cada uno de nosotros estamos pasando por una situación difícil. Y posiblemente cuando Pablo se encontraba sumergido en esta situación, dice que ninguno estuvo ahí, que todos lo desampararon. Y a veces usted se quiere ir de la iglesia porque el hermano Kenny no le dijo nada, hermano, porque el hermano Kenny no lo saludó. Hermano, déjeme decirle que Pablo dijo: no le sea tomado en cuenta. Pablo, hermano, estaba esperando que la iglesia le apoyara, que la gente, la que él había estado, con los que había ahí luchado, le apoyaran en todo. Sin embargo, no sucedió de esa manera, hermano. No se ha tomado en cuenta, dice, porque el Señor estuvo a mi lado. El que tenía que estar al lado de él estuvo con él. El que tiene que estar al lado de usted está con usted. No espere de algún hermano algo, bien si lo recibe, pero lo que usted tiene que esperar en esta tarde es el socorro y el brazo poderoso del Señor. Hermano, si alguien le ha hecho algo, dígale al Señor: Señor, no tenga en cuenta lo que ha hecho el hermano Kenny. Si el hermano Kenny le ha hecho algo, si el hermano César le ha fallado, si el hermano alguien, Faudi, cualquiera, el pastor, dígale: no, Señor, no tengas en cuenta su error. Porque el Señor estuvo a mi lado, dijo Pablo, y me dio la fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles que oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Usted no va a ser librado por su hermano, hermano querido.
Usted no va a recibir fortaleza de su hermano, hermano querido. Usted va a recibir fortaleza es del Señor Jesucristo. Por esa razón usted está en este lugar. No está por mí, no está por el pastor, no está por nadie más. Está porque está con el que le quiere dar la fortaleza de su vida. Y el que puede librarlo de la boca del león, hermano. Ante su primera comparecencia al tribunal romano, nadie estuvo con Pablo, ni como un amigo, ni como un abogado, ni como un hermano. Mientras todos lo abandonaron, el Señor siempre estuvo allí a su lado, porque cuando los hombres se van, queda Cristo. Porque cuando los hombres se van, queda Cristo. Amén. Cuando los hombres defraudan, Jesús cumple. Cuando los hombres desamparan, Jesús permanece fiel. Aleluya. Jesús había dicho que estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo fue el primer testigo de esto que le sucedió. Cuando todos lo abandonaron, el Señor estuvo con él. Cuando alguien te haya abandonado, Dios no te va a abandonar. Cuando estés pasando por alguna dificultad, por el fuego, por las aguas, no te negarás, no te quemarás, porque el Señor está contigo. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Dele la honra, dele la gloria, dele la alabanza al Señor. Tú has estado conmigo, Señor. Tú has estado con tu iglesia. Tú has estado con tu pueblo, Dios. Yo soy testigo, hermano. Yo soy testigo, hermano, de que Dios ha estado conmigo en la aflicción. A mí nadie me ha contado cómo es esto, hermano. Yo lo he vivido. Dios ha estado conmigo en medio de la adversidad. Dios ha estado conmigo en medio de la desesperación. Cuando no sé qué hacer, cuando no he tenido recursos, cuando no sé dónde salir, cuando no hay una puerta abierta, cuando todo se entorpece, cuando nada sale como tiene que salir, hermano. El Señor ha estado conmigo para librarme. El Señor ha estado conmigo para cerrarle la boca a los leones. El Señor ha estado conmigo para fortalecerme. Cuando yo no he querido hacer algo, cuando no he querido ver. Aleluya. El Señor ha estado conmigo a mi lado. He recibido de Dios la fortaleza que he necesitado para continuar. En muchas ocasiones, hermano, he querido dejarlo todo botado, pero el Señor Jesucristo me ha fortalecido y me ha dicho: no puede dejarlo todo, porque separado de mí nada podéis hacer. Y entonces allí he comprendido que de Dios viene la fortaleza, que de Él viene la fuerza, que de Él viene el amparo, de Él viene el apoyo que necesito en mi vida. ¿Con cuántos Dios ha estado todos los días de su vida? ¿Con cuántos Dios ha estado todos los días de su vida? Alguien puede gritar gloria a Dios. Alguien puede gritar aleluya. El Señor Jesús ha estado todos los días contigo, hermano. El Señor Jesús ha estado todos los días con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? Estando en el Señor. Todos sabemos que nuestro cuerpo es material y por lo tanto temporal, pero el alma es eterna. Y es muy importante saber que dónde estamos parados. Lucas 6:48 dijo: semejante es al hombre el que edifica una casa, cavó y ahondó y puso los fundamentos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque la estaba fundamentada sobre la roca. Y 1 Corintios 10:4 dice la palabra de Dios que la roca era Cristo. Si usted está fundamentado en el Señor, las fuerzas van a venir de Él. Van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir soplar vientos fuertes, va a venir la impetuosa inundación, pero nada va a poder moverte si estás parado en la roca.
Todos sabemos que donde estamos parados físicamente afectará nuestra vida de manera positiva o negativa. Quiero que se coloque de pie, hermano. Ya estoy terminando, me quedan unos minuticos, pero ya estoy terminando. Creo que voy a ponerle por 2 ahora. Pero donde usted pueda estar parado hoy, hermano, le va a afectar positiva o le va a afectar negativamente. Si estoy parado en prisión, mi vida, si estoy parado en la prisión, hermano, mi vida se afectará porque estoy allí y tengo que sujetarme a las leyes de la prisión. Si no estoy en prisión, no tengo que sujetarme a ninguna ley. Pero si estoy en USA, si estoy en Chile, si estoy en Argentina, si estoy en cualquiera de un país de estos, hermano, tengo que sujetarme a las leyes que posiblemente no son las mismas que de mi país. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Por eso es importante saber dónde estamos parados espiritualmente, porque las consecuencias serán eternas. La frase en el Señor, en su diferente forma aparece aproximadamente unas 30 veces en la carta de los Efesios. Esto es el secreto de la victoria cristiana: estar en el Señor. Estar en el Señor va a ser la victoria, va lo que va a determinar la victoria en su vida. Estar en la roca que es Cristo, hermano. Fuera de Cristo no hay nada. Para que Cristo esté en el creyente debe estar en Cristo. Esta frase expresa relación y posición, edificación y unión con el Señor. Cuando estamos en Cristo compartimos todo lo que Él es y todo lo que Él hizo en nosotros. Pero ¿cómo podemos estar en Cristo? Pablo da la respuesta en Romanos 6, 3 y 5. Romanos 6, versos 3, 4 y 5 dice la palabra de Dios y nos pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y el verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. La manera de estar en Cristo es morir, ser sepultado y resucitar en el bautismo. Es la manera de estar en Cristo. Pero para conseguir su fuerza y para utilizar su poder en uno, tiene que ser un miembro del cuerpo del Señor. Por eso digo que es muy importante donde usted esté. Y Juan 15, vuelvo a traerlo a referencia. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Y por eso quiero enfatizar y finalizar con esto. Posiblemente en el lado de la rama donde usted está, usted es el pámpano derecho y yo soy el izquierdo. Quizás usted está en la rama derecha, quizás usted está en la rama izquierda. Quizás en ese lado de la rama hay una fuerte tempestad. Quizás de ese lado de la rama está soplando mayor viento. Quizás usted en este minuto no tenga un empleo. Quizás en este minuto haya un problema grave en su hogar. Quizás en este minuto, en ese lado del pámpano de la rama, su embarcación se está hundiendo. Quizás todos te hayan dejado y se hayan ido. Pero cuando creas que estás solo, cuando creas que todo está sucediendo solamente a ti, cuando creas que quizás hay alguien allí dándole piedra o palo a ese árbol, a ese fruto, a ese lado de la rama del pámpano, déjame decirte que no estás solo. Porque si estás conectado a la vid, a Jesucristo, a la vid, a la rama, dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Si usted está conectado con esa vid, usted en esta hora está siendo fortalecido por el Señor.
Pero Dios en esta hora nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo y viví en paz. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros. Por lo demás, hermanos míos, permaneced en mí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Jesús, en esta tarde, si hay alguien que quiera recibir de Dios la fortaleza de su vida, aquí está el altar. Si alguien quiere recibir fortaleza del Señor, aquí está el altar del Señor. Aquí está la vid. Así es, aquí está el que puede fortalecerlo, hermano. Aquí está el que puede darle la libertad que necesita, la ayuda que necesita, la fuerza que necesita para seguir adelante. Estamos en tiempos difíciles, hermano. Y esto es algo que no podemos pasarlo desapercibido. Estamos en tiempos difíciles, pero para que podamos soportar la tentación necesitamos estar fortalecidos en el Señor. El enemigo de una u otra manera está tentando. El enemigo de una u otra manera está fracturando los hogares. El enemigo de alguna u otra manera está afectando a los hijos. El enemigo de alguna u otra manera está afectando a la iglesia. El enemigo de alguna u otra manera está afectando al pastor, está afectando a los ministerios, está afectando a los que trabajan, está afectando a cada uno de nosotros, hermano. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. En esta hora vamos a reprender, vamos a romper cadenas, vamos a declarar libertad, vamos a declarar fortaleza en nuestras vidas, porque necesitamos la fortaleza de nuestro Señor para poder resistir, al diablo, hermano. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Así que en esta hora levante su oración, dígale: Señor, fortalece en esta tarde mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname del poder de lo alto. Necesito, oh Dios mío, una doble porción de tu Espíritu. Necesito poder levantar mano santa. Necesito poder seguir adelante, aunque la dificultad, aunque el problema se agrave, aunque sople con más ímpetu, aunque vengan inundaciones, Señor. Yo necesito estar parado en ti, en la roca, el que fortalece mi vida, el que fortalece nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Fortalécenos en esta hora. Ayúdanos a continuar en este camino, Señor, que no es fácil, pero contigo todo es posible, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido ayudarnos. Tú has prometido sacarnos de la dificultad. Tú has prometido, Señor Jesús, librarnos de la angustia, del problema, del dolor, Señor Jesucristo. Así que te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Fortalécenos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.